Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema que ha generado no poca controversia dentro de lo que es la doctrina cristiana, y es la doctrina de la predestinación. Esta doctrina sostiene que Dios ha predestinado a ciertas personas para vida eterna. Veremos que la doctrina de la predestinación individual está presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, motivo por el cual la pregunta no debiera ser si Dios predestina. Veremos que sí lo hace, sino en base a qué criterios predestina, sabiendo de antemano que Dios es ante todo un Dios justo, santo y misericordioso, pero sobre todo justo. Veremos que los criterios en base a los cuales Dios predestina no son para nada caprichosos ni arbitrarios. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Judas 1:4 podemos leer: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas está denunciando a falsos maestros que predicaban una doctrina herética, es decir, una herejía, conocida más tarde como antinomianismo o antinomismo, palabra que viene del griego y que significa antiley, y que es la creencia de que los cristianos son liberados de la observancia de las leyes morales de Dios por medio de su gracia, o dicho de otro modo, debido a que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, ya no necesitamos obedecer la palabra de Dios para salvarnos, porque su gracia es suficiente. No obstante, lo interesante aquí no es esta doctrina herética, esta herejía del antinomianismo, sino que aparece en este versículo un atisbo de la doctrina de la predestinación, tan presente como veremos en las Escrituras, cuando dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Judas parece estar diciendo lo mismo que Pablo, que algunos son predestinados para salvación y otros para condenación. En 2 Timoteo 2:20 el apóstol Pablo nos escribe: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y Pablo continúa desarrollando esta idea en Romanos 9:21 al 24, donde podemos leer: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? El apóstol Pedro también, cuando habla de la piedra que es Jesucristo, preciosa para quienes lo aceptan y de tropiezo para quienes lo rechazan, sostiene esta misma idea de Pablo, y lo hace en 1 de Pedro 2:8, donde podemos leer: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La pregunta sería, como hemos dicho en la introducción, no si Dios predestina, sino en base a qué criterios lo hace, porque ya hemos visto que sí predestina. Como se trata de un Dios santo, justo y misericordioso, como también hemos dicho, es claro que no puede predestinar en función de unos criterios caprichosos y arbitrarios. Es decir, Dios no puede violar sus atributos. Podríamos decir entonces que Dios predestina en función del conocimiento anticipado que Él tiene del futuro. Y la primera pista la tenemos en 1 Pedro 1:1 al 2, donde podemos leer: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Cuando la Biblia habla de presciencia de Dios, en los términos de Isaías 42:9, Hechos 2:23 y 1 Pedro 1:12, y como hemos visto en 1 Pedro 1:1 al 2, quiere decir que Dios conoce con exactitud la condición de todas las cosas y todos los acontecimientos, sean posibles, reales, futuros, pasados o predestinados, en los términos de 1 Samuel 23:10 al 13 y Jeremías 38:17 al 20. El término presciencia está mencionado literalmente en la Biblia, como hemos visto en 1 Pedro 1:1 al 2, particularmente en 1 Pedro 1:2. Pero también está aludido como conocimiento anticipado, y también por Pedro, en Hechos 2:22 al 23, donde podemos leer: varones israelitas, aquí habla Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole. La presciencia es un atributo de Dios por medio del cual los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano, sin que medie ningún indicio objetivo de que van a ocurrir. Cuando la Biblia habla de predestinación, hay que entenderla a la luz de este concepto de presciencia. La predestinación por parte de Dios no es entonces ni caprichosa ni arbitraria, sino que Dios predestina en función de lo que ya vio que va a ocurrir en el futuro. Los versículos de Romanos 8:29 al 30 constituyen el sustento bíblico por excelencia de lo que se conoce con el nombre de doctrina de la predestinación. Los que niegan la doctrina de la predestinación sostienen que la predestinación de la que habla Romanos 8:29 al 30 se refiere a la iglesia considerada como un cuerpo colectivo y no a personas individuales. Es decir, los que niegan la doctrina de la predestinación niegan, en primer lugar, la predestinación individual. Y sí hablan de predestinación de la iglesia como cuerpo, en forma colectiva. Pero la predestinación a nivel individual está presente en la Biblia y viene del Antiguo Testamento. Veamos el siguiente pasaje de Jeremías 1:5, donde podemos leer: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En este pasaje de Jeremías 1:5 que acabamos de leer, Dios le dice a Jeremías que lo conoció a él y no a otro, antes de que lo formase en el vientre de su madre y antes de que naciese, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Este conocimiento anticipado que Dios tenía de Jeremías se parece mucho al mencionado en Romanos 8:29, donde Pablo dice: porque a los que antes conoció, ya lo veremos. No resulta lógico, por un lado, hablar de predestinación individual en Jeremías 1:5 y por el otro de predestinación colectiva, considerando a la iglesia como un cuerpo en Romanos 8:29 al 30. Pablo habla incluso de su propia predestinación individual, al igual que Jeremías 1:5, y lo hace en Gálatas 1:15 al 16, donde el propio apóstol Pablo escribe: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Veamos primero lo que dice Pablo en Romanos acerca de la predestinación. En Romanos 8:29 al 30 podemos leer: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Jack Kelley, el reconocido ensayista bíblico norteamericano, muy citado por nosotros en más de un estudio bíblico, lamentablemente fallecido en el otoño americano del año 2015, explica estos versículos de Romanos 8:29 al 30 maravillosamente bien. Jack Kelley dice: si usted es salvo, Dios lo sabía desde antes que creara la tierra. Previo a darle a Adán su primer aliento, Él miró sobre la vasta extensión del tiempo y vio el momento en que usted tomaría esa decisión voluntaria e independiente de servirlo a Él. El Señor sabía esto de antemano. Es en ese momento cuando Dios hace una reservación para usted en el reino, jurando que nunca borrará su nombre del libro.
Él lo predestinó. Cuando llegó el momento correcto, Él habló a su corazón sabiendo que usted respondería. Él le llamó. Y cuando usted lo hizo, Él le purificó de todos sus pecados, considerándolo a usted desde ese momento en adelante como si nunca hubiera pecado. Él le justificó. Y un día pronto le dará a usted un cuerpo nuevo, eterno, y un lugar cerca de Él en su reino. Él le glorificó. En el contexto del tiempo, continúa diciendo Jack Kelly, usted tomó su propia y libre decisión para aceptar el perdón que Jesús adquirió para usted. Pero habiendo visto el fin desde el principio, el Señor siempre supo que usted lo haría. Durante toda su vida Él le ha estado observando, preparándole para el día en que usted tomaría esa decisión. Y desde entonces se le ha protegido porque Él ha prometido que nunca perderá a nadie que se le haya dado, conforme lo podemos ver en Juan 6:39 al 40. El Señor sabe que es trabajo del pastor guardar a las ovejas y Él dice de sí mismo que es el buen pastor. En Juan 6:39 al 40 podemos leer: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El vocablo griego traducido conoció de antemano significa tener un conocimiento previo o conocer con anterioridad. Y la palabra traducida predestinó significa asignar. La palabra traducida llamar proviene de la raíz que significa mandar, ordenar o alentar. Justificar significa rendir a una persona como justa. Y glorificar significa alabar, elogiar, aumentar o celebrar, hacerlo glorioso. En términos simples, Pablo estaba diciendo que Dios tenía un conocimiento previo de todas las personas que lo escogerían a Él y nos asignó un lugar en su reino en ese momento. Usted podría decir que Dios hizo una reservación para nosotros por adelantado. En el momento apropiado en nuestra vida, Él nos anima a tomar esa decisión que Él ya sabía que tomaríamos, y cuando lo hicimos, Él aplicó el pago que ya había hecho por nuestros pecados, borrando la pizarra y justificándonos así como Él es justo. En el rapto / resurrección, Él nos glorificará para siempre. Dios en suma miró, como hemos dicho, sobre la vasta extensión del tiempo y supo desde antes de dar el primer aliento a Adán quiénes eran los que se iban a acercar a Él, quiénes eran los que iban a aceptar su oferta de salvación. Continúa explicando Jack Kelly. Ahora miremos lo que Pablo no dijo. Él no mencionó ninguna pérdida entre cualquiera de los 5 pasos. Los que Dios conoció de antemano son los que Él predestinó, estos que Él predestinó son los que llamó, estos que llamó son los que justificó, y estos que justificó son los que Él glorificó. Ninguna persona se cae en las rajaduras y ninguna entra en el proceso a mitad del mismo. El Señor conocía a todas las personas antes que Él empezara, y Él no pierde a ninguna de ellas en el proceso. La respuesta se encuentra en nuestro entendimiento del tiempo. Dice Jack Kelly, como seres físicos estamos gobernados por las leyes del tiempo. Estas leyes nos restringen de 2 maneras, dice Jack Kelly, de 2 maneras importantes. Solamente podemos mirar hacia atrás, es decir, podemos ver el pasado, pero no podemos volver allí para cambiarlo. Y por un lado, y por el otro, nos estamos adentrando constantemente en el futuro, pero no sabemos lo que nos deparará. Pero Dios no tiene estas limitaciones. Él puede ver el fin desde el principio y conocía todo lo que sucedería en su creación antes de que sucediera, conforme lo podemos leer en Isaías 46:10, pasaje que dice: que anuncio lo por venir desde el principio, habla Dios aquí, ¿no? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sin embargo, el conocer todo desde el principio no es lo mismo que controlar todo lo que sucede. Dentro del contexto del tiempo, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y somos responsables de nuestras propias acciones. Podemos demostrar esto de una manera simple cuando miramos un video de un evento deportivo que ya ha sucedido. Cuando se tomó el video, los jugadores y entrenadores hacían el mejor esfuerzo para ganar, empleando ciertas estrategias durante el juego, las cuales ellos creían que les ayudarían a ganar, y cambiando esas mismas estrategias cuando la situación ellos también creían que lo meritaba.
Cuando estamos mirando este video, no estamos controlando el comportamiento de los jugadores, puesto que ya sabemos el resultado que producirá su comportamiento. Y así que mientras ellos están haciendo lo mejor que pueden, creyendo que van a ganar, ya nosotros sabemos el resultado del match antes de empezar a mirar el video. La vida es infinitamente más compleja, dice Jack Kelly, pero el principio aplicable es el mismo que en el ejemplo del video. Igual que los jugadores en el juego, nosotros tomamos nuestras propias decisiones acerca de cómo vivir nuestra vida, pero Dios conoce cuál va a ser el resultado de esas decisiones, y Él sabía eso desde antes que nuestra vida empezara. Aquí es donde está la gran diferencia entre Dios y nosotros, continúa Jack Kelly, ya para finalizar. Mientras que miramos ese video, estamos limitados a ser meros observadores pasivos. Nada podemos hacer para influenciar el comportamiento de los jugadores, pero Dios no se contenta de ser un observador pasivo. Él quiere que todos sean salvos y de manera continua obra para influenciar nuestro comportamiento. Hasta aquí todo lo relativo a la doctrina de la predestinación. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine resultando de bendición para todos aquellos que terminen viendo el video.